Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en una transmisión especial. Esta en un tema pues recibo con mucha frecuencia. ¿Puede leer las lecturas en la Santa Misa un divorciado vuelto a casar? Y no vamos a dar opiniones al respecto, vamos a responder a la luz de lo que la Iglesia indica en sus documentos litúrgicos. ¿Pueden leer las lecturas una persona divorciada y vuelta a casar? ¿Sabes que esto me llamó la atención? Estoy en Facebook inscrito en diferentes grupos de liturgia. Me basé en una pregunta que hicieron para plantear esta. Alguien decía que si podía leer porque lo habían invitado a leer las lecturas, pero no estaba casado por la iglesia. No daba mayores detalles. Entonces, bueno, de ahí se pueden inferir pues diferentes posibilidades, ¿verdad? Que esté divorciado y vuelto a casar por el civil, o que solamente esté casado por el civil y no por el sacramento. En ambos casos, pues el que vive y cohabita con otra persona sin estar casado bajo el sacramento, pues vive en adulterio. Entonces el que vive en adulterio puede leer las lecturas y me llama mucho la atención porque la persona hace la pregunta realmente para saber, ¿no? Pregunta porque quiere saber. Y fíjate algo muy interesante, la duda siempre es buena consejera moral. Esto es algo muy interesante. Cuando hacemos algo bueno, tenemos la certeza de que está bien, ni siquiera lo pensamos. Pero si algo lo comenzamos a dudar, aunque sea tantito, si titubeamos, eso es señal de que lo más seguro es que no sea por ahí, de que lo más seguro es que no esté bien. Y el hecho de que esta persona le asalte la duda y por eso quiere preguntar para saber, pues es porque en su interior algo le dice que eso no está bien, ¿no? Pero lo triste es que en un grupo de liturgia, ahí ves la razón de por qué se cometen tantos abusos litúrgicos. La cantidad de personas que le dijeron, sí, 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 claro que sí, por supuesto que sí, tú síguelo, si te invitaron, a fin de cuentas todos somos pecadores, Jesús no te va a juzgar. Y le decían, sí, sí, sí. Bueno, eran como 40 respuestas y el 99% decían, sí puedes hacerlo. Y obviamente nadie tenía fundamento alguno para decir, sí puedes hacerlo. ¿Qué es lo que dice la Iglesia a ese respecto? Fíjate que la Iglesia, por supuesto que se ocupa de esto. La instrucción, redención y sacramento sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía, un documento de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos que cito muchísimo, por supuesto que habla de esta situación y dice así en su número 46. El fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana, fe, costumbres y su fidelidad hacia el magisterio de la Iglesia. Conviene que haya recibido la formación litúrgica correspondiente a su edad, condición, género de vida y cultura religiosa. No se elija a ninguno cuya designación pueda suscitar el asombro de los fieles. Y ahí hace referencia la Redención y Sacramentum a la Immense Caritatis. Y es que ahí en el apartado, la Immense Caritatis, en el apartado donde habla acerca de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, dice precisamente lo mismo. El fiel designado ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y debidamente preparado deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y sus buenas costumbres. Se esforzará por ser digno de este nobilísimo encargo, cultivará la devoción a la Sagrada Eucaristía y dará ejemplo a los demás fieles de respeto al Santísimo Sacramento del altar. No será elegido para tal oficio uno cuya designación
pueda causar sorpresa a los fieles. Y es que, lógicamente, que eso causa sorpresa. ¿Por qué? Porque da mal ejemplo. Da mal ejemplo porque entonces alguien puede decir, mira, pues es que ahí está, o sea, si un divorciado vuelto a casar puede leer, pues entonces no está tan mal. O si lo ven dando la comunión, oye, pues entonces no está tan mal. Y no se trata de eso. Y las personas que le respondían a quien preguntó que no se preocupara porque todos somos pecadores y Jesús no nos juzga, pues están ya haciéndose su propia versión del Evangelio. Porque a Jesús claro que le importa cómo vivimos, y tanto le importa que para eso vino a hacerse hombre, para enseñarnos cómo vivir. Y tanto le importan nuestros pecados, que por eso se fue a morir en una cruz por nosotros. Porque así le importan. Se fue a morir en una cruz para redimirnos de ellos. No dijo, ustedes no se preocupen, vivan como quieran, yo los amo. No, se fue a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, es para que nos tomemos en serio a Cristo y su cruz. Y a lo que vino Jesús es a salvarnos, y para salvarnos necesita que nos convirtamos. Es lo primero que en el Evangelio según San Marcos, es lo primero que sale de la boca de Jesús. Conviértanse. Entonces, para poder hacer una tarea de la dignidad que implica tanto dar la comunión como leer o proclamar la palabra de Dios en la misa, dice estos documentos litúrgicos que el fiel laico que es llamado para prestar una ayuda en las celebraciones litúrgicas debe estar debidamente preparado y ser recomendable por su vida cristiana. Debe ser recomendable por su fe. Debe ser recomendable por sus costumbres y debe ser recomendable por su fidelidad hacia el magisterio de la Iglesia. Entonces, en consecuencia, alguien que vive en adulterio no puede ni dar la comunión, ni puede leer las lecturas en la misa, ni cantar el salmo, porque con su vida no está dando testimonio del Evangelio. No hay coherencia, no hay consistencia. Y claro, Cristo los ama, por supuesto que los ama, y porque los ama los invita a convertirse, y porque los ama murió en una cruz. Pero no porque los ama les diga, ustedes no se preocupen, vivan como quieran, yo los amo. No, porque los ama, y sí que los ama, les pide que se conviertan, y porque donde convertirse significa convertirse a vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Y Jesús en ese sentido fue clarísimo. El hombre que se divorcia de su mujer y se vuelve a casar comete adulterio. La mujer que se divorcia de su marido y se vuelve a casar comete adulterio. Jesús fue claro. Entonces no se vale manipular el Evangelio, suavizarlo, matizarlo, y con ese arropar a todo el mundo para que cada quien viva como quiera, haga lo que quiera, y además pues venga y asuma estos ministerios que son sumamente importantes. Es que hay una diferencia sustancial entre proclamar la palabra de Dios en la misa y leerla, por ejemplo, en un curso. A lo mejor te metes a un curso de religión y estás en el curso de religión y alguien te pide, a ver, por favor, abre tu Biblia en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y lee los primeros 3 versículos. Eso lo puede hacer cualquiera en un curso. La diferencia es que en la misa la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz, porque tiene un carácter sacramental. Es por lo que en la misa las lecturas se leen desde un lugar especialmente bendecido, que es el ambón. No se leen desde la banca. Los lectores no desde su banca con un micrófono, desde ahí leen, se paran y leen, no. Lo hacen en un lugar bendecido, que es el ambón. Y que además ese ambón, lo que simboliza el ambón es el sepulcro vacío del cual resucita Jesús. Y está por eso íntimamente relacionado con el altar. Tan relacionado está el ambón con el altar, que por eso tienen que estar hechos del mismo material y tienen que estar construidos con el mismo estilo. Y porque simboliza el sepulcro vacío, es por lo que en la solemne vigilia pascual y a lo largo de toda la Pascua, el cirio pascual que representa a Cristo resucitado se coloca ¿dónde? Al lado del ambón. Todo el tiempo de Pascua
el cirio pascual, que tiene que estar encendido toda la Pascua, no apagándose y encendiéndose, tiene que permanecer encendido toda la Pascua, está al lado del ambón. El Cristo resucitado, simbolizado por el cirio pascual, está al lado del ambón. Y ese ambón simboliza el sepulcro vacío. ¿Por qué? ¿De dónde se predicó el primer evangelio, el primer anuncio, la primera buena noticia de que Cristo estaba resucitado? ¿Dónde estaban los ángeles sentados? El sepulcro vacío. Entonces, en el altar Cristo se ofrece un sacrificio, en el ambón Cristo ha resucitado. Imagínate en un lugar tan especial el carácter que toma la palabra de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios proclamada desde el ambón, y por eso se tiene que proclamar desde el ambón, tiene un carácter sacramental que no tiene cuando se lee la Biblia en un curso de Biblia, por ejemplo. Es por lo que quien lee, quien proclama la palabra, quien entona el salmo, tiene que tener una vida ejemplar, como dice aquí en la instrucción Redemption y Sacramentum, debe estar debidamente preparado, debe ser recomendable por su vida cristiana. Debe tener una vida ejemplar en cuanto a su vida, en cuanto a su fe, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a su fidelidad al magisterio de la Iglesia Católica. Alguien que vive en adulterio no puede decir, yo soy fiel con el magisterio de la Iglesia cuando vivo en adulterio. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está la respuesta. La respuesta es no. Y pues yo pasé como media hora copiándole estos numerales de estos documentos a todos los que decían, sí, 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 así es, por supuesto que sí. Por eso estamos como estamos. Porque además de la ignorancia, todo el mundo cree que sabe. Así no se puede. A propósito de lo que te comentaba sobre el ambón y lo que te comentaba sobre el cirio pascual y todo esto, te invito a que me acompañes en un curso especial que se llama Las liturgias del Tríodo Pascual. Son 2 sesiones. Vamos a analizar de principio a fin con detalle las celebraciones litúrgicas del Tríodo Pascual. Obviamente vas a ir a las celebraciones litúrgicas, entonces para entenderlas esto te va a servir como no tienes una idea. Para entenderlas a fondo y vivir esta Semana Santa como nunca la has vivido. Es en línea, por supuesto. En semillasparalavida.org van a estar disponibles las inscripciones. Inscríbete porque el cupo es limitado. Las personas que han asistido, en verdad me han dicho eso, nunca la Semana Santa volvió a ser lo mismo para mí. Te invito a que esa sea tu experiencia también este año, aprendiendo sobre esto tan hermoso. Fascinante, mira, esto se me enchina la piel nada más de pensar en lo que voy a compartir en esas 2 noches. Son 2 sesiones. No es una que se repite, es un curso formado por 2 sesiones, así que por favor, inscríbete.